Bien, pues tenemos el gusto de presentar a un cirujano joven, el doctor Jorge Jaime, quien es egresado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido docente en universidades como UNIBE y es egresado de cirugía del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde labora actualmente. Igualmente labora en el Marcelino Vélez, también en el Instituto Dominicano de Cardiología, en el Centro Especializado en Cirugía Ambulatoria y en la Rodríguez Santos. Así que, doctor, usted tiene toda una gama, tiene un tablero de trabajo. Bueno, así somos los médicos cuando estamos jóvenes, ¿no? Vivimos de un lado para otro. Pero bien, bienvenido. La receta médica de la Z se siente orgullosa de tenerlo usted aquí, donde vamos a tratar un tema muy interesante y común en la población, claro, como es las hernias inguinales. Recordándole, doctor, que esto es la Universidad del Pueblo, y como Universidad del Pueblo nosotros hablamos en un lenguaje llano, de manera que no entienda el pueblo dominicano. Adelante, doctor, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga primero que todo, y muy agradecido y complacido de poder compartir este tema en un espacio tan escuchado como este. Muchas gracias. Y básicamente sí, el tema de las hernias es un tema realmente cotidiano, pero a la misma vez complejo. Pasa porque generalmente las personas padecen la enfermedad, a veces entienden la misma enfermedad o ven que la tienen, pero no les gusta ir al médico, como todo dominicano. Y hay muchos mitos en torno a las hernias, que si con el tiempo desaparece, que si tal medicamento casero puede desbaratarlo. Pero ¿qué son las hernias? Y más adelante explicarnos las inguinales. ¿A qué se refiere cuando señala eso? Bueno, te recuerdo que Roberto, él es psicólogo, pero ya vamos a tener que darle el título de médico, porque ya él se maneja muy bien. Un joven curioso, simplemente. Adelante. Bueno, miren, las hernias, si por definición la tomáramos, según lo describen algunos textos, viene del latín hernia. Básicamente lo que significa eso es rotura. Pero ya nuestras escuelas nos dan una definición todavía mucho más acabada. Básicamente tendría que ver con un defecto de la pared abdominal o de los músculos que componen la pared abdominal, que permiten por así decirlo, la salida de los componentes que ella misma contiene o va guardando, dígase el intestino, el epiplón, colon, en muchas ocasiones, y tiene muchos orígenes. Uno de los más aceptados es un defecto del cierre del conducto peritoneo vaginal. En pocas palabras, cuando se está gestando el bebé o la bebé, es común que desciendan los testículos, en el caso de los bebés, o sea, de los masculinos. Y cuando desciende el testículo, queda una parte permeable en su trayecto desde el abdomen hacia el escroto, queda una parte permeable, y por esa parte permeable tiende entonces a protruir o a salir entonces el contenido de la cavidad abdominal, y eso es lo que se conoce como hernia, más específicamente cuando ocurre en la región inguinal. Porque si hablamos de hernias, podríamos hablar de muchos tipos de hernias, que no todas son necesariamente abordadas por el cirujano general. Muy bien. La región inguinal aclara que es lo que decimos comúnmente la verija, ¿no? No, porque en el argot popular se podría conocer así. Para que la gente te entienda. Entonces, ¿por qué una persona hace hernia y otras no? Yo veo personas que las hernias recidivan con mucha frecuencia, ¿no? Y ha habido que operarlo varias veces. ¿Por qué una persona tiene hernia y otra no? Bueno, eso se debe a un sinnúmero de factores. Primero que todo, se debe a la alimentación. Segundo, ¿la alimentación? Claro que sí, la alimentación, porque si tenemos un ejemplo, una alimentación que sea deficiente en proteínas, esas proteínas no van a ayudar a la formación de músculo y de componentes como fascia y demás, por lo cual debilitan la pared abdominal y permiten entonces la protrusión de esas estructuras que están intraabdominales. Pero más que todo, tenemos un componente primero hereditario, ¿verdad? También. Segundo, si hay enfermedades concomitantes también, pero el que más se asocia, o los que más se asocian, son componentes genéticos y también componentes laborales. Una persona que esté trabajando, vamos a decir, cargando objetos pesados, es más propenso a padecer de una hernia que una persona que padezca de sedentarismo.
Por eso realmente hay un número de factores. ¿Por qué? La fuerza, al hacer fuerza. Claro. Influye. Eso es lo que llamamos en medicina un aumento en la maniobra de Valsalva. O sea, se aumenta la presión intraabdominal y al aumentarse la presión intraabdominal, si hay un punto de debilidad en la pared abdominal, entonces por ahí fuerza y sale realmente el contenido de la cavidad abdominal. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, de la hernia? Porque hay personas que pasan años y años con una hernia, no se operan y luego de repente dicen, ay doctor, opéreme. Bueno, es común que no haya síntomas. Sencillamente, más que síntomas, hay signos. O sea, el paciente se va a ver la masa en el lugar donde protruye, dígase, la región inguinal o la pared abdominal o anterolateral del abdomen. Pero mucho de ellos realmente pasa desapercibido. O sea, el paciente solamente ve eso, pero no duele. En el 75% de los pacientes comúnmente no genera dolor. Más que quizás en algún momento de la vida una leve molestia. No más de ahí. Claro, también depende del tamaño de la hernia, porque hay unas que son muy pequeñas, que pasan incluso casi impercibidas, y otras que son realmente muy grandes, que el paciente sencillamente al verlo caminar ya uno nota que tiene una hernia. Sí, bueno, por ejemplo, hay hernia porque no siempre descienden al escroto. Exacto. Me refiero a los hombres. A veces tú has visto pacientes que tienen una hernia tan grande que el escroto se le va como una guanábana de grande, que le impide, que le impide caminar al paciente. Entonces, en ese punto, nosotros siempre tenemos la duda, porque a veces yo lo he visto y así de manera rápida tú crees que es un hidrocel y resulta que es una hernia. Entonces, este tipo de hernia, que no es tan infrecuente, sobre todo en los varones de la clase más pobre de este país, que a veces van donde ti, y tienen tienen las bolsas o escroto, ¿no? Que es lo que te digo, que parece una naranja, ¿no? Entonces, esto en este punto no influye en su vida sexual, o sea, una hernia de esta naturaleza no influye en su vida sexual, en la concepción, o sea, no cambia eso. ¿Afecta el funcionamiento, doctor? No, y por lo menos la concepción, porque entiendo que al cambiar la temperatura del escroto, ¿no influye también en los espermatozoides? Bueno, según los textos no se ha visto un episodio de infertilidad propiamente dicho debido a hernias. Es más común, y eso lo podría quizá decir un urólogo, que un masculino esté padeciendo quizá de problemas para poder ser fértil cuando tiene quizá algún varicocele. Pero por la hernia generalmente influye más en la mecánica de vida, o sea, en la vida diaria, cosas que el paciente deja de hacer por preocupaciones debido a la masa que presenta. No puedo hacer tal fuerza, no puedo hacer tal cosa porque tengo esto acá. En el caso, un ejemplo del ámbito sexual, muchas veces el paciente se acompleja, o sea, eso le trabaja a la psiquis, porque cuando ve ese bulto tan grande, muchas veces el prepucio o el tamaño del pene se ve acortado, o sea, aparenta estar acortado. O sea, disminuye el tamaño del pene. Pero no es que tiene una disminución real, sino que la hernia es tan grande que incluso abarca parte del falo, o sea, del pene, y lo hace notarse como si estuviera pequeño. Pues, cosa que pasa que cuando se corrige la hernia, entonces el paciente dice, pero no era que estaba pequeño nada, era que la hernia entonces me había ocultado realmente el pene. Pero con respecto de la fertilidad y demás cosas, realmente no dificulta. Dificulta sí la vida diaria del paciente. ¿No lo dificulta? Lo dificulta un poco, más porque el paciente se preocupa, no queriendo comprimirse la parte psicológica, como bien decía. Exactamente. Más la parte psicológica que la parte mecánica propiamente dicha. Doctor, cuando las hernias la tiene un bebé, digamos, de 1 año o de 8 meses, como ha habido casos, ¿cuál es la recomendación en eso? Bueno, la recomendación es esperar, sobre todo, porque está descrito en las literaturas que alrededor de entre el 1er al 4.º año de vida, las hernias por sí solas cierren. Ok. Salvo que den síntomas. ¿Por qué razón? Porque si dan síntomas, entonces estamos probablemente ante la presencia de un atrapamiento de una estructura abdominal que puede comprometer entonces la integridad del paciente. Pero es común que en los bebés y también las féminas, entre los primeros 4 años de vida, por lo menos los primeros 4 años de vida, no se aborde quirúrgicamente, sino que se deje tratamiento conservador y observación para ver que en esos 4 años ese defecto pueda cerrar solo. Posterior a, si ya sigue, entonces sí se piensa en un tratamiento quirúrgico. ¿Las hernias afectan otras
diríamos, otros órganos. Claro, para eso tendríamos que hablar de las clasificaciones. Un ejemplo, la podemos clasificar desde su origen. Pueden ser propiamente dichas como adquiridas o congénitas. O sea, un paciente que nació y usted lo ve desde el primer día de vida con esa hernia y la sigue presentando. O un paciente que al transcurso de la vida entonces viene y protruye un asa por esa debilidad. Ahí entonces hablamos de adquiridas. Un asa en los intestinos, ¿no? Claro, un asa intestinal. O epiplón, cualquier contenido de la cavidad abdominal. Pero propiamente dicho lo podemos clasificar en congénitas y adquiridas. Ahora, también la podemos clasificar desde su punto de vista de la forma en funiculares o difusas. También desde el punto de vista de la aparición o el lugar donde aparecen, en inguinales, umbilicales, ventrales, epigástricas. ¿Ventrales cuáles son? Las ventrales son generalmente todas las que aparecen a nivel de la línea alba. ¿Y cuál es esa línea? Recuérdate que estamos buscando. La línea alba básicamente es la línea como que divide o traza o parte el ombligo, vulgarmente hablando, la cicatriz umbilical, en dos. Esa línea que va de la apófisis sifoide hasta el pubis, o sea, de arriba abajo, de todo el abdomen, o como comúnmente lo conoce el vulgo, la barriga, en dos. Toda esa línea es la línea alba. Todas las que protruyen a 5 centímetros por encima o por debajo de la cicatriz umbilical o el ombligo se conocen como hernias ventrales, salvo las que se forman luego de un procedimiento quirúrgico que ya se conoce como hernias incisionales. Excelente. ¿Y esas por qué son? Esas generalmente se deben a un defecto o un cierre defectuoso de la cicatriz que se produjo al momento de la cirugía realizada. Cuando se rompen algunos puntos de sutura o queda débil la fascia producto de la cirugía realizada, entonces se permite el paso del contenido abdominal hacia afuera y se forman entonces las hernias incisionales. Bueno, vamos a tomar algunas llamaditas. 809-732-0101, 809-221-0101 del interior sin cargos. También línea internacional 855-221-0101. Cualquier preguntita, la doctora va a tomar las notas de las preguntitas que entren a través de nuestras líneas. Y hay muchísimas otras preguntas que tenemos aquí en la mesa para el doctor. Buenos días, receta médica. Adelante. Estamos de Santiago escuchándolo con este programa. Excelente. Soy Ubaldo Mena, 40 años. Ajá. Cuando yo nací en el campo de Nagua y no nací en el hospital, sino nací, como dicen por ahí, en partera, ¿qué se dice? Ok, ¿cuál es la pregunta, mi hermano? La pregunta mía es, yo tengo una hernia en el ombligo, que hasta me la siento, pero no me duele. Pero me hice una sonografía y salió en la sonografía. Puede ser peligro, puede crecer, puede brotar para afuera. ¿Cuáles son los riesgos? Los peligros que tiene. Lo vamos a responder en bloque. Buenos días. Baja un poquitito el volumen. Buenos días. Adelante. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Ajá. Yo tengo una hernia umbilical. Eso, según el doctor, es por cargar. Yo trabajo en un laboratorio, hago mucha fuerza, a veces sin protegerme. Ok. Entonces, fui a un doctor, un urólogo, y el doctor me dice que, me dijo, si usted tiene hijos, yo le recomiendo que no se opere. Es una pendeja, me dijo el doctor. ¿Qué usted me dice de eso? ¿Eso uno corre algún riesgo o realmente hay que operar? ¿Cuál es su edad? Permítame preguntar, doctor. 50 años. 50 años, ok. Buenos días, receta médica. Buenos días, Roberto. ¿Cómo está usted? Estamos bien, adelante. Una pregunta, doctor. ¿Por qué la persona tiene miedo de operarse la hernia en la columna vertebral? Ok, miedo a operarse en la hernia. Baja un poquitito el volumen, por favor. Baja el volumen. Adelante, buenos días. Sí. Adelante. Yo tengo la hernia. ¿Sí? En la barriga. Ajá. Pero ella no está tan grande. Yo quiero operarme, pero a mí me dio una CV. No sé si puedo operarme de eso. Okay. Bien, se le va a responder ahora mismo su preguntita. Las líneas llenas. Buenos días, receta médica. Buen día, Roberto. Adelante, señor. Una pregunta para el doctor. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de una hernia discal? Y si la única solución, en dado caso que esté, es la cirugía. Buen día. Ok, hernia discal. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. Estoy un poco preocupada porque Colapsó su llamadita, inténtelo de nuevo. Buenos días, receta médica.
Adelante. Buenos días. Sí, señor. Mi nombre es Roberto González. Estoy hablando desde Lexington, Pensilvania. Adelante. Yo creo que yo soy millonario en hernia. Mire, yo me operé de una hernia inclinal. Al lado derecho. Ahora tengo una en el lado izquierdo. Me operé de una espigástrica. Ahora mismo tengo otra en el ombligo y otro más arribita al lado de la espigástrica. Cuando me operé la primera vez fue por estética, porque me vi domingo en un espejo, así de perfil. Y a los 3 días ya estaba operándome. Ok. Buenos días. Gracias por su llamada. Buenos días. Wow, un Buenos caso. días. Le habla Elvin Castro. Adelante, Castro. Aquí en Santo Domingo. El problema mío es una hernia. O sea, 2 hernias en los 2 picos, en el 3 y en el 1. Y el médico me dice que todavía están pequeñas, pero el dolor no cesa. A ver qué usted me dice. Que puedo... Ahí hay dolor ya. Buenos días, adelante. Sí, doctor, mire, yo soy operado de 2 hernias anguilares de ambos lados. Me pusieron malla y alguien me dijo como que eso vuelve otra vez. ¿Cuál es el riesgo? Ok. Vamos a tomar una llamadita más para responder. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Oiga, yo quiero saber si el lipoma se relaciona con la hernia. Si el linfoma se relaciona con ¿El lipoma o linfoma? Escuché como linfoma fue. Bueno, mira, la cantidad de llamadas que uno ha visto confirma que prácticamente el 15% de la población, doctor, después de cierta edad, aumenta. En los 65 aumenta el 50%. Según lo Después de los 65 aparece todo. Adelante, doctora, con las preguntitas de nuestros oyentes. Es la ley de vida. Adelante. Bien, el señor tiene 40 años. Él dice que tiene una hernia umbilical. ¿Qué peligro puede tener esa hernia? Primero que todo, es de decirse que sobre los 40 años necesitamos nosotros como cirujanos el apoyo de un urólogo. ¿Por qué razón? Porque esos pacientes pueden tener enfermedad prostática y al tener enfermedad prostática, una vez van al baño a realizar sus necesidades fisiológicas, tienden a aumentar la presión más de lo debido y aparecer las hernias. En el caso de ese señor que tiene la hernia umbilical, no debe de esperar que se complique. Las complicaciones son estrangulación e encarceración, sobre todo la estrangulación, que es cuando ya no le llega sangre al tejido que está encarcerado. Pero es necesario sí la cirugía. Eso que le dicen que no te opere, que es una tontería, no. Porque eso no es normal, debería estar cerrado. Entonces debemos de ser precavidos y no esperar como el dominicano, que siempre levantamos los pies después de haber tropezado, realmente. Entonces no es lo ideal es que se opere realmente. No espere la estrangulación. Muy exacto. Bueno, el señor tiene 50 años, tiene una hernia umbilical. Él dice que por el tipo de trabajo que él hace, que hace mucha fuerza, entonces le dicen que no se opere por si él quiere tener hijos, algo así. No, eso no tiene que ver realmente nada con la concepción. Él debe de operarse. Sí debe de tomar precaución con el trabajo que hace, claro está, para que no reaparezca la hernia. Si está levantando siempre objetos muy pesados, por lo menos distanciarse un poco hasta que el tejido cicatrice bien. Y si la hernia es de cierto tamaño, mayor de 2 centímetros, se le coloca una prótesis, o sea, una malla que endurece todavía más el tejido para evitar la reaparición de la misma. Sí. Bueno, esta pregunta es muy frecuente, muy interesante. Dice el señor que ¿por qué la persona tiene miedo a la cirugía de hernias de columna? Bueno, ese no es mi campo, pero en mi humilde opinión voy a dar lo poco que sé, realmente. Las hernias de la columna, realmente, a diferencia de las demás hernias que conocemos, tienen un componente un tanto distinto, y es el siguiente. Las hernias de la columna, pasa lo siguiente, y es que las hernias de la columna contienen la médula espinal. ¿Qué pasa con la médula espinal? Si se ve lesionada la médula espinal, puede provocar realmente en los pacientes paraplegia o algún defecto como dolor crónico y constante o monoparesias. Pero es difícil realmente con los avances al día de hoy, incluso de cirugía mínimamente invasiva en columna, que eso pase. Al margen de esto, realmente, el que debe dar una opinión
propia, en ese caso, es el neurocirujano, que es el especialista encargado en esa área. Y algunos ortopedas que hacen, claro, cirugía de columna, que se especializan también en esa clase de enfermedades. Sí, ¿no? Y también todo va a depender de la localización, porque una hernia cervical no es lo mismo que una hernia lumbar. O sea, realmente. O sea, que puede implicar pérdida de movilidad de miembros, ¿no? Y de otras cosas, calambre, ese tipo. Por eso que las personas, con toda razón, tienen miedo, ¿no? El señor dice que tiene una hernia en el abdomen. Él quiere operarse, pero tuvo un ACV. Entonces, él dice que quiere saber si puede operarse. Él puede operarse. La única cosa que debe de atender realmente es, primero que todo, si tiene o no enfermedad cardiovascular. Dígase, si el paciente es hipertenso, tratado o no tratado, y si toma o no algún anticoagulante, que deba de pausarlo, dependiendo del tipo de anticoagulante, desde 1 hasta 7 días antes de la cirugía, para evitar las complicaciones como el sangrado, claro está. Sí, claro que sí. Bueno, el señor dice que tiene una hernia discal, ¿cuáles son sus síntomas? Y él quiere saber si la única solución para las hernias discales es la cirugía. Bueno, los síntomas más comunes de la hernia discal son dolor, parestesia y ciática. La ciática es un dolor que se expande o se extiende desde el glúteo casi hasta el talón, del lado correspondiente a la hernia. Ese dolor es incapacitante hasta cierto punto y depende de muchos factores que él califique o no para una cirugía, porque si el paciente es muy obeso, está teniendo ciática, está teniendo los síntomas propios de una hernia, muchas veces lo que hacen los cirujanos es llamarlos a perder peso, y con la pérdida de peso se solucionan muchos de esos problemas. Muy bien. Bien, el señor dice que él es todo una cantera de hernia, que se ha operado de hernia inguinal, hernia epigástrica, y que ahora él la sigue teniendo, tanto inguinales como epigástrica, y que es la primera vez él se operó por estética. Parece que él se cuida mucho su figura, ¿no? Como muy bien dijimos en un inicio, que eso afecta muchas veces la psiquis del paciente. Fíjense que él dijo que él se vio en el espejo y se vio eso, y de una vez a los 3 días fue que él dijo, ya estaba operado. Operado. Fíjense que eso afectó realmente su manera de verse a sí mismo, y dijo, no, yo no puedo tener esto aquí. Fue y se operó. Pero pasa así en algunos pacientes que son pacientes herniógenos, o sea, son pacientes que a veces padecen de alguna enfermedad. ¿Cuál es la terminología, doctor? Herniógenos, o sea, pacientes que tienden a hacer hernia o producir hernia. Esos pacientes... Pero ahí ocurre algo, debe de tener alguna debilidad de la pared. Eso le iba a decir. O quizá el tipo de trabajo. Hay pacientes, como un ejemplo, pacientes con síndrome de Marfan, enfermedad de Ehlers-Danlos, cutis laxa, pacientes que tienen defecto en la producción de colágena, que hace que su piel y su musculatura sea más laxa y tienda más a la propensión hacia las hernias. Exactamente. Muy bien. Bueno, el señor dice que tiene 2 hernias en la columna, pero que el dolor no cesa. Hay que ver si el paciente ha sido operado o no. Es muy común si la hernia es muy grande en la columna, o sea, si el disco protruye mucho, que reciba compresión y por ende dolor. Ya cuando es un paciente de esa calidad de vida, entonces sí se opta más fácilmente por una cirugía. Ojo, todo esto a consideración del neurocirujano, porque vuelvo y digo, si el paciente tiene alguna comorbilidad, como ser obeso, muchas veces con perder peso se resuelven muchas de esas situaciones y se prolonga un procedimiento quirúrgico hasta ser necesario. Exactamente. A veces hay un término que dice, sácale provecho a tu disco. ¿Qué quiere decir? Que prolongue la cirugía si se puede, lo más que se pueda, porque todo depende, señor, de los síntomas. Claro. Porque es usted vivir con un dolor. El ser humano no está hecho para vivir con dolor, ¿no? Eso es así. Bien. Y el dolor es una señal de que la situación está bastante mal. Cuando hay dolor, de hecho, por ejemplo, cuando se habla del cáncer, siempre se señala eso, que en principio no duele, pero cuando duele ya es porque es poco lo que se puede hacer. Doctor, ¿esto se puede convertir en un problema o es un problema social, este tema de las hernias, por la cantidad de personas que padecen? Claro, es un problema social, es un problema incluso étnico, descrito por los libros. Oye, es un problema étnico. ¿A qué me refiero con étnico? Es común verlos en pacientes más de tez oscura que pacientes de tez clara. Es cierto eso, porque los negros no pegan todo. Pero de hecho se escribió un supuesto libro de que enfermedad de los negros.
Y como que nos caen todos. No, pero adelante, hay enfermedades que son propias de la raza negra. Un ejemplo, si vemos la anemia falciforme y vemos a un paciente caucásico con anemia falciforme, como decimos en buen dominicano, tiene el negro detrás de la oreja, porque es propio de la raza negra. Ahora, si hablamos de talasemia, que son ya propios de raza blanca, ya es otra cosa. Pero sí, está descrito en los libros que generalmente cuatro personas de raza negra por uno de raza blanca padecen de hernia. Sí. Okay. Bueno, quedan dos preguntas adelante, más. Sí, antes de irnos a la pausa. El señor dice que se ha hecho 2 cirugías de hernia inguinales y que por qué le vuelven. Bueno, hay una tasa de recidiva, o sea, lo que llamamos volver a aparecer. Es baja dependiendo del tipo de corrección que se haga, que ya ahí se refiere al procedimiento quirúrgico, sobre todo si se colocan elementos prostéticos, o sea, malla. Pero sí, la tasa está. Sobre todo cuando se colocan elementos protésicos, o sea, malla, la tasa es baja, pero no significa que no puede volver a aparecer. Ahora, es muy baja, estamos hablando quizá de un 1%. Raro que vuelva a aparecer, que lo que se conoce como hernia recidivante. Exacto. Bueno, y la última de esta tanda, el señor dice que si el lipoma se relaciona con la hernia. No necesariamente, porque cuando hablamos de lipoma estamos hablando de una tumoración benigna de las células grasas, o sea, de los adipocitos. Sí, que es muy frecuente. Podemos encontrar en el cordón espermático un lipoma que pueda parecerse o pasar por una hernia, pero no significa que se relacionen con una hernia, porque los lipomas aparecen en todo lugar donde hay grasa, o sea, en toda la parte del cuerpo puede aparecer un lipoma.